Estimados estudiantes, entonces aquí les voy a hacer la clase que no se pudo realizar la semana pasada y corresponde a los géneros Staphylococcus, Streptococcus y Enterococcus. ¿Ya? Así que cualquier duda, cosa que no se entienda, mandan un correo. Vamos a elegir el puntero. Un momento. Ya, ahora sí. Entonces, el género Staphylococcus. Primero, entonces, estáfile viene, ¿cierto?, del griego, de ahí viene el latín estáfilo, que significa racimo de uvas, ¿ah? Por la morfología que tiene. Y entonces el prefijo estáfilo, racimo, coccus, la forma, ¿cierto?, de circular o esférica que tiene esta bacteria. Son cocáceas gram positivas, tamaño de 0,5 a 1 micra. Son parte de la microbiota de la piel y de mucosas, ¿ya? Es microbiota o antiguamente se le decía flora. Hoy en día ya no se ocupa ese término, está obsoleto, pero es muy probable que lo escuchen de médicos más eh, antiguos, por así decirlo, ¿ya? O que tienen esa, o que, digamos, tuvieron esa formación hace unos cuantos años atrás, ¿ya? Entonces ahora es microbiota el término, pero también se entiende como flora, ¿ya? Entonces los taxónomos o en realidad los que ven temas de evolución y todo eso, eh, que ven diversidad, entonces dijeron que no tiene nada que ver y entonces de ahí por eso es que se cambió a microbiota, porque es la biota que vive, en este caso, en los seres humanos. Otra característica que tienen los Staphylococcus es que son la mayoría de las cocáceas, en realidad. Todas las cocáceas de origen clínico son inmóviles. Entonces, eso es un dato que les sirve para todas las formas de cocáceas. ¿Ya? Entonces, cocos inmóviles. Son halofílicos. ¿Qué significa esto? Que pueden crecer a diferentes concentraciones de sal. Son halofílicos. En realidad el término, si uno lo desglosa técnicamente, es que les gusta la sal y el término quizás más específico para este género son halófilos facultativos. ¿Qué significa eso? Que pueden crecer a diferentes concentraciones de sal. Y esto es algo importante porque permite la identificación de una especie que es Staphylococcus aureus, que es capaz de crecer a altas concentraciones de sal. Estamos hablando de un 8%, quizás hasta un 10% de sal. Entonces, es una bacteria, esa especie en particular, es una bacteria que tiene grandes capacidades, ¿ya?, de sobrevivencia. Pero en general, el género Staphylococcus puede crecer a concentraciones bajas de sal, la mayoría de las especies. Otra característica importante es que no esporulan, ¿ya? Entonces no forman esporas. Son aerobios o anaerobios facultativos y catalasa positivo. Esto también es importante dentro de lo que es la identificación, ¿ya? Entonces tienen esta enzima que es la peroxidasa, ¿ya? O catalasa. Esto que puse acá lo dejé para recordarles que SP significa una especie, ya es el singular. Entonces, cuando nosotros no sabemos a qué especie corresponde una bacteria, una cepa, ¿ya? Se entiende por cepa el aislado de una bacteria, ¿ya? De una colonia bacteriana. Eso es una cepa. Y cuando se habla de SPP, estamos hablando del plural. Por lo tanto, nos estamos refiriendo a todas las especies del género. Entonces, si queremos hablar de manera general, Staphylococcus spp, estamos incluyendo a todas las especies del género Staphylococcus, ¿ya? Pero vamos a ver que vamos a tratar específicamente de una especie, que es Aureus, que es la que más les tiene que importar
importar a ustedes por el tema clínico, ¿ya? Otras características que tienen em, son fermentan carbohidratos, ¿ya? Esta bacteria es capaz de fermentar carbohidratos y eso principalmente porque es anaerobio facultativo, ¿ya? Entonces la mayoría de las bacterias anaerobias facultativas son fermentadoras. Eso es un dato importante igual de recordar, ¿ya? Entonces si hay anaerobiosis, hay fermentación. Algunas producen pigmento, y generalmente varían desde una tonalidad blanca a un dorado. El dorado está asociado principalmente a la especie de Staphylococcus aureus. El resto de los estáfilos son blancos, ¿ya? A pesar de que también hay algunas cepas de Staphylococcus aureus que se ven blancas. De hecho, las de origen clínico tienden a ser blancas, no doradas, ¿ya? Y las personas que están colonizadas en sus fosas nasales tienden a tener Staphylococcus aureus que son, como se describen, dorados, ¿ya? Entonces es una cosa interesante, fenotípica que se ve. Otra cosa importante es que son bacterias no exigentes, ya no requieren de muchos nutrientes. Recién se habló que eran halofílicos, ya, halotolerantes o halófilos facultativos. Por lo tanto, tienen una buena capacidad para sobrevivir. Por lo tanto, eso, más todas las características que tiene Staphylococcus aureus, por ejemplo, lo hacen resistente al ambiente. Entonces pueden permanecer por largos periodos en el ambiente, ¿ya? Inanimado, por ejemplo. Puede vivir ahí un tiempito. En el caso de Staphylococcus aureus, es una bacteria, una especie, ¿cierto? Bacteriana que es capaz de producir beta-hemólisis, ¿ya? Eso también es. Yo diría que más del 90% de estafilococcus aureus, si es que no lo son todos, tienen esta toxina beta-hemolítica, ¿ya? Bueno, acá está el término que les mencioné anteriormente. Para el caso de algunas especies, probablemente Staphylococcus aureus, pueden crecer hasta una concentración del 15%, ¿ya? Que es un montón. Son mesófilos, ¿ya? Y soporta la bilis también. Ya es capaz de resistir la bilis. Pero no es una bacteria, Staphylococcus aureus no es una bacteria que está en el intestino. Ya, entonces eso lo tienen que tener presente. ¿Dónde podemos encontrar Staphylococcus aureus? Por ejemplo, en personas que lo portan, principalmente en las fosas nasales. Pero también hay descripciones que en los pliegues, por ejemplo, de las axilas o en otras zonas de la piel del cuerpo también se han aislado Staphylococcus aureus. Ya, con respecto a la distribución de diferentes especies de Staphylococcus en la piel. Entonces acá tienen un esquema, ¿cierto? Donde sale este mono griego, ¿cierto? Esta especie de estatua, donde aparecen Staphylococcus capitis, aureus, epidermidis, hominis y otras especies, ¿ya? Entonces, las de importancia clínica de todas las que aparecen acá son principalmente aureus, por eso está marcada. Cuando hay infecciones urinarias, aparece Staphylococcus saprophyticus y como oportunista, porque es parte de la microbiota de la piel, el epidermidis, ¿ya? Por ejemplo, cuando hay un examen que se llama hemocultivo y aparecen de manera reiterada el aislamiento de Staphylococcus epidermidis, hay que asumir que ese es el agente causante de esa bacteremia, ¿ya? Entonces, otro dato importante que tienen que recordar. La estadística nos dice que entre el 20 al 40% de las personas, de los seres humanos, son portadoras. Nosotros hemos realizado varias tesis y esto es así.
De hecho, está más cercano al 40. Si hiciéramos un estudio de los estudiantes que pertenecen al área de la salud, es muy probable que muchos estén colonizados y muy probablemente ustedes se van a colonizar, ¿ya? Por estar en el ambiente clínico es muy probable que se colonicen, ¿ya? Y eso puede ser un poco peligroso si es que están colonizados con algunos de estos estáfilos que son nosocomiales o asociados a IAS, ¿ya? Infecciones en atención en la salud, asociados a salud, ¿ya? ¿Qué son las coloniza? Bueno, del cuerpo, fosas nasales principalmente, que fue lo que se comentó, piel y algunos pliegues. Eh, Esto sería externo, ¿ya? Y esto sería también del cuerpo. ¿Quiénes son los que, a quienes se les tiene que hacer un control o un examen cada cierto tiempo de si son portadores o no? Son principalmente a los manipuladores de alimentos, hay falta de alimentos, ya para que quede claro, y todo personal que trabaje en clínica, ya, en el hospital o una clínica, que esté sobre todo los que están en contacto directo con los pacientes, porque esos son los vectores, ya, que pueden transmitir esta bacteria a personas, a pacientes que no lo tienen y después lo infectan y puede causar eh, cosas graves. Dentro de los factores de virulencia tiene bastante Staphylococcus aureus, ¿ya? Tiene factores estructurales como cápsula, la proteína A, tiene un factor de coagulación, por así decirlo, que se llama clamping factor, y extracelulares o toxinas tienen hemolicinas, leucocidinas, enterotoxinas. Esta es la toxina del síndrome del shock tóxico y la toxina exfoliativa. Tiene hartas toxinas, como pueden darse cuenta, Staphylococcus aureus. Ya estamos hablando específicamente ahora de la especie aureus. Y dentro de los factores de virulencia enzimáticos, estafiloquinasa, DNasa, fosfatasa, lipasa, fosfolipasa, hialuronidasa, serinquinasas, proteasas, hartas cosas. Este es un resumen de lo mismo, así que para no extendernos demasiado en esta clase, lo pueden consultar en cuando revisen la diapositiva. En cuanto a las fuentes de infección, bueno, ya se habló de esto, ¿cierto? Portadores nasales. También se puede adquirir a través de fómites. ¿Qué son los fómites? Por ejemplo, yo ahora estoy hablando y toda la saliva que al hablar, ¿cierto? Se genera porque yo estoy hablando, ¿cierto? Y estoy respirando y al hablar expulso partículas muy pequeñas, microgotitas de saliva. Todo eso son los fómites, ¿ya? Entonces una persona que esté hablando ya está generando fómites, para que quede claro. Otras infecciones causadas, bueno, acá es microbiota, ¿ya? Por la propia microbiota. ¿Esto qué quiere decir? Que tienen que recordar que nosotros estamos colonizados por bacterias. Tenemos muchas bacterias en el cuerpo. Por lo tanto, a eso se refiere esto. Luego tenemos transmisión horizontal. Esto está asociado a secreciones, al ambiente o contacto directo, ¿ya? Y transmisión nosocomial, que vienen siendo las ahora conocidas IAS. Esto sería nosocomial o IAS o intrahospitalario, ¿ya? Entonces todos los puntos con las X son donde se han recuperado, ¿cierto? Aislados de diferentes bacterias, así que lo podemos asumir que pueden ser para Staphylococcus aureus, para un enterococo, por ejemplo, o para una Acinetobacter, una Pseudomonas, que son principalmente las bacterias que están asociadas a infecciones nosocomiales. Dentro de las infecciones que genera Staphylococcus tenemos un gran número de enfermedades o infecciones.
Entonces, primero la infección es a través, puede ser superficial, ¿ya? Entonces acá tenemos una infección de piel, ¿ya? Probablemente por algún traumatismo, un corte, alguna injuria que sufrió la persona. No necesariamente tiene que ser por un traumatismo o un corte, también puede ser eh, interna, de manera interna. Ya vamos a explicar eso. Entonces, ¿qué es lo que hace Staphylococcus? Se adhiere, ¿cierto?, a la laminina, a la fibronectina, y de ahí lo que hacen todas las bacterias. Esto es general, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la bacteria? Primero se tiene que adherir a un tejido, a una mucosa, lo que sea. Después de eso, lo tiene que colonizar, se tiene que reproducir y luego diseminar, ¿ya? Eso es así siempre. Para todas las infecciones bacterianas o de otros microorganismos, el proceso es muy similar, ¿ya? Entonces, por esa razón, Staphylococcus aureus es altamente contagioso, más que nada porque ya vimos todos los mecanismos de resistencia, o sea, factores de virulencia que tiene y la capacidad de sobrevivencia que tiene la bacteria. Entonces, por eso eh, es fácil que se aísle con mucha frecuencia, ¿ya? Es uno de los principales agentes de infecciones nosocomiales y también asociado a la comunidad. Em, bueno, y en el caso de Staphylococcus aureus puede afectar desde infecciones superficiales hasta profundas, ¿ya? Entonces, superficiales, subcutáneas, profundas, sistémicas. Bien, entonces, Staphylococcus aureus puede infectar tejidos blandos, sitios quirúrgicos, entonces está asociado a heridas principalmente, secreciones de heridas, se puede aislar. Entra por el cuerpo llegando al torrente sanguíneo, ya esto sería más profundo, puede llegar a los pulmones, al hueso, al corazón. Y obviamente tiene varios factores de virulencia que ayudan a evadir la respuesta inmune de los hospederos, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones? Aquí en este cuadro de acá es el resumen de todas las enfermedades o infecciones que genera el Staphylococcus, ¿ya? Entonces tenemos conjuntivitis, sinusitis, generar forúnculos, carbuncos, se puede diseminar a través de la sangre, generando una bacteremia. Cuando llega a la sangre puede llegar al corazón y por lo tanto una endocarditis. De la misma forma que entra por sangre, se va a a los pulmones y genera una neumonía. Las toxinas que tiene, la principal, hay algunas toxinas que son, que producen intoxicación alimentaria, por lo tanto podemos tener cuadros de vómitos por Staphylococcus aureus. En piel tenemos el impétigo, por la misma toxina que se mencionó anteriormente, entonces podremos tener cuadros cólicos, podremos generar diarreas, entonces tenemos vómitos, diarreas. En algunos casos, por otra toxina que tiene, que es justamente que lleva todo este nombre, la TSST, la toxina del el síndrome de shock tóxico. Otras cosas que puede generar el síndrome de la piel escaldada o escarlatina o fiebre escarlata, y puede llegar hasta los huesos, por lo tanto puede generar osteomielitis y también puede generar cistitis, infecciones urinarias. O sea, las hace todas. ¿Por qué ocurren estas infecciones? Principalmente por fallas de la defensa que favorecen la infección. ¿Como cuáles? Quemaduras. Entonces, los grandes quemados, las principales bacterias asociadas son Pseudomonas, Staphylococcus aureus y también alguna que otra más, ¿ya? Tienen que pensar que no hay una defensa, la primera defensa innata que tenemos nosotros es la piel y es un sistema. Entonces, si se pierde, ¿cierto?, las varias capas de piel, epidermis, la dermis y todo eso, claro, queda muy expuesto el cuerpo y por lo tanto cualquier cosa puede generar infección, ¿ya?
en pacientes o personas que son drogadictas, ya por sustancias que se inyectan. Em, Cirugías, ya esto sería nosocomial. Y también las personas que tienen problemas, ¿cierto? A los riñones que muchas veces tienen que colocarles sondas, catéter o las personas dializadas. Ya, entonces vamos a partir desde las manifestaciones más superficiales. Una de ellas es conocido como la foliculitis, que es lo que ustedes pueden ver acá. Afecta a la piel principalmente y genera estas especies de ampolla. Ya hay una erupción cutánea generando pústulas o granos. Pueden crostarse porque la gente se rasca, ¿cierto? El paciente se rasca, se rompe y se vuelve a infectar y genera pus, ¿ya? Entonces, dolor, inflamación, ardor, fiebre, todas esas características, todos esos síntomas van a tener. ¿Dónde se presenta? Principalmente en el cuello, las axilas, la ingle. Es pruriginosa, por lo tanto pica, ¿ya? Entonces acá tenemos algunas características de la foliculitis. Un poco parecido a lo que sería una especie de espinilla, ¿ya? Entonces, el furúnculo en este caso, que es muy frecuente, a más de alguno alguna vez le habrá salido, es cuando un folículo piloso se llena de pus, ¿ya? Genera un pequeño absceso, ¿ya? Entonces ahí tenemos el furúnculo. Entonces esto viene siendo la primera parte de lo que puede ser algo más grande todavía. Entonces, cuando no está controlado el furúnculo, aparece esto que es el carbúnculo. Entonces, tenemos varios furúnculos juntos, por así decirlo, generando una especie de absceso mucho mayor, y esto es conocido como el carbúnculo. Tienen que tener cuidado porque Bacillus anthracis también produce carbúnculo, y es otro tipo de carbúnculo, ¿ya? A nivel del pulmón, de las vías aéreas. Pero bueno, eso ya lo van a ver después. ¿Ya? Entonces ahí tienen algunas características de qué es lo que pasa con el furúnculo. Esto se puede drenar, ¿ya? Como tratamiento se puede aspirar todo ese absceso y tratar. Eso sería lo que deberían en un futuro quizás hacer ustedes. Eh, el problema de los carbuncos que son delicados, entonces la bacteria se puede ir a la sangre generando una bacteremia. Y si se genera una bacteremia, ya saben lo que podría seguir posteriormente. ¿Ya? Entonces, acuérdense, diferencias importantes. Bacteremia, bacteria en la sangre, nada más. Cuando llega a un órgano, tenemos septicemia, ¿ya? A más de un órgano. Hasta el hueso, ahí está focalizado. Entonces tenemos osteomielitis, si llega al corazón, endocarditis, ah, ¿ya? Pero si tenemos en dos o más órganos, hablamos de septicemia. Y eso claramente es más grave, tiene una alta probabilidad de mortalidad. Luego tenemos otras lesiones cutáneas, ya otras lesiones superficiales que genera el Staphylococcus aureus principalmente, que es el impétigo. El impétigo, entonces, ustedes pueden ver estas lesiones vesiculosas, costrosas en algunos casos, ya color miel, que son pruriginosas. Y generalmente esto se ve en niños, ¿ya? Entonces, el paciente pediátrico lo van a encontrar con mayor frecuencia. Después tenemos manifestaciones un poco más graves, ¿cierto? Principalmente en recién nacidos se ve más esto, que es el impétigo buloso, como pueden ver en la imagen, lesiones mucho más grandes de esos vesículas que generan. Y también en niños menores de 5 años encontramos el síndrome de la piel escaldada, ¿ya? Entonces, el nombre lo dice, quizás algunos que juegan videojuegos, escaldar, ¿ya? Entonces, se quemó prácticamente, genera como esa eh, manifestación, ¿ya? Ese signo clínico que es como que si la persona se estuviera despellejando, ¿ya? Como que si hubiese tenido una gran quemadura y se empieza a despellejar.
Y esto lo genera principalmente la toxina exfoliativa. Esa es la causante del síndrome del piel escaldada. Como consecuencia tenemos fiebre, eritema, rash, vesículas y descamación de la piel. Ahora, esto no ocurre exclusivamente en pacientes pediátricos, en pacientes adultos también puede ocurrir, como vemos en la imagen de acá. Otras infecciones menos graves, ¿cierto? Más frecuentes, de hecho, son los orzuelos. Los orzuelos pueden ser asociados a bacterias o bien virales. En la mayoría de los casos, en realidad son virales. Y también podemos tener esta lesión, ¿cierto?, del lecho unguial, que se conoce como paroniquia. No solamente lo produce Staphylococcus, pueden ser otras bacterias, incluso Cándida, que es un hongo, una levadura, ¿ya? También lo puede generar. Abscesos. Abscesos lo pueden generar muchas bacterias. Dentro de estas bacterias podrían ser Staphylococcus aureus. Entonces, ojo ahí, absceso no es exclusivo de una bacteria, pueden ser muchas bacterias. Generalmente los abscesos están más asociados a bacterias anaerobias estrictas, ¿ya? Pero dentro del abanico de infecciones que tiene Staphylococcus aureus también genera abscesos. Entonces acá tienen un ejemplo de cómo ocurre. Tenemos una injuria, un corte, entonces estaba el estáfilo en la epidermis, ingresa entonces. Al ingresar, ¿qué es lo que hace? Genera una respuesta inflamatoria, vienen los polimorfos nucleares, lo fagocitan, ¿ya? Y lo que van a hacer, van a empezar, lo que es lo que hace el cuerpo, va a empezar a cerrar esos polimorfos nucleares para que no escapen, para que la bacteria quede ahí pillada. Entonces se genera esta especie de absceso o granuloma, ¿ya? Van a ver que muchas bacterias o infecciones por varios microorganismos generan estos granulomas, ¿ya? Que dependiendo qué tan externo sea, en este caso, como estamos hablando de piel, que es un órgano muy externo, ¿cierto? Hablamos de absceso, pero cuando fuese, por ejemplo, un pulmón o en otro órgano que está interno, no hablamos de absceso, pero es como lo mismo y se habla de granuloma, ¿ya? Y bueno, acá tenemos entonces lo que hace. O sea, ¿cuál es la función del, del sistema inmunológico? Es bloquear esto para que la bacteria quede atrapada y para que todas estas bacterias, o sea, todas las células que están acá, van a entrar en apoptosis y se van a morir, se van a destruir ellas mismas, ¿ya? Entonces esa es la idea. Y así matar a la bacteria igual, ese es el objetivo. Infecciones diseminadas. Entonces acá ya tenemos infecciones profundas o sistémicas, ¿ya? Bacteremia, septicemia, más de lo mismo, ¿ya? Neumonía, meningitis, ya si llega al líquido cefalorraquídeo, entonces también tenemos meningitis. Enfermedades que genera Staphylococcus aureus mediadas por toxinas. Entonces tenemos la intoxicación alimentaria, que era lo que yo le había mencionado anteriormente. Tenemos el síndrome del shock tóxico, ¿ya? Y generalmente el síndrome del shock tóxico está asociado a el uso de tampones, ¿ya? Este es un ejemplo en realidad, no es específicamente o no va a ser solamente esta la causa de un síndrome de shock tóxico, pero en la mayoría de los casos que se ha reportado de esta manifestación clínica, es por esta causa, ¿ya? ¿Por qué ocurre esto? Porque de alguna manera, ¿cierto? El uso de este dispositivo, como retiene sangre, ¿cierto? Que se está eliminando, eh, va a ser medio de cultivo justamente si en este caso, si la mujer está colonizada previamente por Staphylococcus aureus. Entonces, si está colonizada a nivel, ¿cierto?, de la vagina, esto sería un medio de cultivo ideal para que se empiece a replicar en gran medida y por eso ocurre el ciclo, ¿ya?
porque obviamente si está Staphylococcus, tiene la toxina y la toxina va a generar el shock. Con respecto a la resistencia, de esto ya lo probablemente se tiene que haber visto en clases anteriores, pero esto es un resumen histórico de los antibióticos, ¿ya? Entonces eso lo pueden revisar con tranquilidad, lo pueden leer, es un flujograma, ¿cierto?, del tiempo, de todo lo que ha pasado más o menos con la resistencia a los antibióticos. ¿Y por qué aparece en estáfilo? Porque estáfilo aureus sobre todo tiene que ver con gran importancia, ¿ya? Entonces, aquí principalmente, si ustedes, cuando se descubrió la penicilina, ya fue sumamente bueno, etcétera. Sobre todo para las infecciones causadas por estrepto. Afortunadamente, Streptococcus sigue siendo, en la mayoría de los casos, sensible a la penicilina. Entonces, claro, se dio penicilina al estáfilo, pero rápidamente el Staphylococcus generó resistencia a la penicilina. Se crearon antibióticos sintéticos basados en la estructura química de la penicilina. Y tenemos la meticilina. Y estáfilo de nuevo se hizo resistente a a la meticilina. Entonces, se creó en el 59, al año siguiente, resistencia. Entonces, por eso, digamos, por eso está esta imagen. Y acá tienen lo mismo, pero específicamente de Staphylococcus aureus. ¿Ya? Entonces nos vamos a entrar en detalle a explicar todo esto. Entonces, esta es resistencia a la penicilina, resistencia a la meticilina. Luego tenemos resistencia intermedia a la vancomicina y tenemos desde el año 2000 casos ya de resistencia a la vancomicina. Y esto ya sí que es más grave porque poca cosa hay para tratar. ¿Ya? Entonces, más resumen de lo mismo, vamos a entrar en detalles porque tenemos mucho que hablar. ¿Ya? Profilaxis, la profilaxis es general. ¿Ya? Le sirve para muchas bacterias este tipo de profilaxis. Entonces, lo más básico y claro y evidente que siempre tienen que hacer ustedes, sea de manera obligatoria en casa, donde sea, el lavado de manos. Esto es obligatorio, ¿ya? Sobre todo si están en un ambiente clínico donde hay una alta carga de agentes que viven acá, ¿ya? Y que muchos de estos agentes tienen resistencia o tienen multiresistencia o son incluso extremadamente resistentes. Entonces, lavado de mano, uso de EPP, ¿cierto? Mascarilla, bata, delantal, pechera, em, esta cosa facial que se cubren, ¿cierto? La vista, gafas, todo eso. ¿Ya? Y evidentemente hacer un control cada cierto tiempo de portadores nasales. Bien, otra cosa importante desde el punto de vista clínico es la nomenclatura, la nomenclatura clínica. Entonces, Staphylococcus aureus es una bacteria que la característica principal que tiene es que es coagulasa positiva, ¿ya? No todos los Staphylococcus aureus son coagulasa positiva. Cuidado ahí. El 90% dan positivo y hay un 10% que da negativo. Pero afortunadamente el laboratorio clínico se tiene que encargar de esa identificación. Pero que sepan ustedes que no todos los Staphylococcus aureus son coagulasa positivo en un 100%, ¿ya? Entonces acá ustedes tienen un ejemplo de Staphylococcus que en clínica hay dos clasificaciones para el género Staphylococcus. Por eso yo les decía de una nomenclatura clínica. Hay Staphylococcus coagulasa positivo y están los Staphylococcus coagulasa negativo, que son mucho más los coagulasa negativos, pero que dentro del punto de vista de factores de virulencia no tienen casi factores de virulencia, por lo tanto no producen grandes infecciones ni patologías en el ser humano. Entonces los más peligrosos son los que están aquí, que son coagulasa positivo.
siendo el rey de reyes el Staphylococcus aureus, ¿ya? Acá tienen otros que son coagulasa positivo, pero que están asociados a animales, ¿ya? Con perros, gatos y otros animales, entonces tienen pseudo intermedios, intermedios y acus, aureus, subespecie, anaerobius, etcétera, ¿ya? Y luego tienen los coagulasa negativos. Entonces eso es bueno que no se olviden porque en clínica, sobre todo el médico, de hecho, se refiere a Staphylococcus coagulasa positivo y Staphylococcus coagulasa negativo, porque muchas veces a medida que pasen los años ustedes se van a olvidar de las especies que existen y no se van a acordar cuál era el coagulasa positivo, cuál era el coagulasa negativo. Entonces, por eso, para facilitar un poco, digamos, la orientación clínica, se hace esta diferenciación. Bien, dicho eso, pasamos ahora al género Streptococcus. El género Streptococcus, características biológicas son anaerobios facultativos, crecen principalmente o la mayoría de los casos con una tensión del 5% de dióxido de carbono, son capaces de fermentar glucosa, ¿ya? Y algunos otros azúcares, en algunos casos. Eh, y una característica importante biológica que los diferencia del género anterior es que son catalasa negativos, ¿ya? Entonces, Staphylococcus son catalasa positivo. Streptococcus y Enterococcus, ambos son catalasa negativos, ¿ya? Oxidasa negativos forman cadenas. Entonces, de ahí viene el nombre. Lo mismo ahora con el prefijo strepto, significa cadena. Y coco, ¿cierto? Es la morfología que tiene la forma. Entonces aquí podemos ver unas cadenas largas, ¿ya? Por lo tanto, em, acuérdense que al gram el informe va a ser cocacia gram positiva en cadena, hasta que no se haga la identificación bioquímica o molecular. Eso es el informe que van a recibir de un gram. No van a decirles en el examen del gram o en el informe de un gram que son estreptococos, porque podría ser un estrepto, podría ser un enterococo o incluso otra cosa, ¿ya? Y otra característica importante es que algunos son capaces de producir cápsulas, factor de virulencia importante. Clasificación actual, bueno, acá tienen un árbol filogenético de todos los estreptos que existen hoy en día asociados a infecciones humanas, ¿ya? Estos son de origen clínico. Entonces están clasificados por grupos, el piogénico, el mitis, anquinosus, bovis, mutans, salivarius y otros que son desconocidos todavía. Esta otra clasificación, ¿en qué se basó la clasificación? Esto es para que lo entiendan más que nada, ya no es que se lo tengan que aprender así como muy, pero tienen que entenderlo más que nada porque genéticamente una forma taxonómica de identificar las bacterias es a través de la región del ARN ribosomal, el segmento 16S. ¿Ya? Entonces, este es un gen que está muy conservado probablemente en algunas zonas, algunas regiones y que tiene algunas zonas variables dentro de su codificación de nucleótidos y por eso se hace, con esto discriminan y con esto identifican especies, ¿ya? Eso es más que nada. Entonces, este es un gen que sirve para identificar especies bacterianas. Eso es. Y en base a eso, como utilizaron este gen, existe el grupo piogénico, el grupo mitis, anquinosus, etcétera, etcétera. Y ahí están dentro varias especies del género Streptococcus. Acá tienen varias especies descritas, no vamos a nombrarlas todas porque ya las tienen resumidas, y vamos a hablar solamente las de interés clínico. El esquema de clasificación para identificar los Streptococcus está basado en estos tres puntos. Propiedades serológicas, que es la clasificación de Lancefield, y por eso está el grupo A, B, C, D, E y otros más. Ahora, un dato importante. Aquí vienen los patrones hemolíticos. Entonces, la serología, en el caso de la clasificación de Lancefield, es para los que son Streptococcus beta hemolíticos. ¿Ya? No olvidar. Clasificación de Lancefield, anotarlo ahí, para
Streptococcus beta hemolíticos. No sirve para los que son gamma ni para los que son alfa. ¿Ya? Entonces, lo primero, propiedades serológicas. Segundo, patrones hemolíticos. Recordemos que tienen alfa, beta y gamma. Y finalmente, propiedades bioquímicas mediante pruebas bioquímicas para clasificarlos. Entonces, aquí tienen la clasificación de Lancefield. Todos los que salen acá son capaces de producir alguna beta hemólisis, menos el grupo viridans, que generalmente son alfa o no tienen hemólisis, son gamma, y el Streptococcus pneumoniae, que es alfa. Entonces, esto no entra en la clasificación de Lancefield, porque generalmente la clasificación de Lancefield está asociado a las Streptococcus beta hemolíticos, que está Piógenes, Agalactiae, Disagalactiae, ¿ya? Y Anginosus. Bovis tiende a ser, puede ser de los dos. Principalmente es alfa lo que se observa y alguna vez pueden verse algunos beta. Entonces te confunde un poco, que es el grupo D. Pero sí se puede clasificar, ¿ya? Serológicamente. ¿Ya? Entonces la clasificación de Lanfield está basada en esta doctora, ¿ya? Que es Lansfield, su apellido, y que hizo un aporte importante a la microbiología, ¿ya? Estamos hablando de una mujer que en los años 1930 publicó, ¿cierto?, su artículo, probablemente de doctorado, ya siendo doctora, sobre la clasificación serológica para hacer los grupos en base a la hemólisis de los estreptococos. Entonces, esto fue un salto importante en la identificación clínica, ¿ya? Ayudó bastante a ordenar un poco el asunto de las bacterias que producían patología en aquella época. O sea, fue un gran aporte. Y no menor, considerando que para esos años eh, muy pocas mujeres se les daba la relevancia, ¿cierto?, en investigación. Así que Rebecca Lansfield hizo un gran aporte en ese sentido, ¿ya? Entonces aquí tenemos la clasificación. ¿Cómo se hace la clasificación? Mediante látex, ¿ya? Entonces, como pueden ver ustedes aquí en esta imagen, tenemos un látex. Entonces, si no hay aglutinación, no sería ese grupo. Si aglutina, por ejemplo, acá aglutinó en el grupo A, por lo tanto, esto sería Streptococcus pyogenes, ¿ya? Esa es la teoría. Entonces, ustedes en clínica o en el informe del examen de laboratorio pueden recibir Streptococcus grupo A o Streptococcus pyogenes. Es lo mismo, ¿ya? Pueden informarles Streptococcus grupo B, que viene siendo Streptococcus agalactiae. ¿Ya? Entonces eso es importante tenerlo presente. Vamos a hablar ahora específicamente del Streptococcus pyogenes, que es probablemente una de las especies más peligrosas y patógenas en el ser humano. Las características biológicas son prácticamente las mismas, no hay mucha importancia. Esto queda para el laboratorio, pero aquí ustedes pueden ver que es sensible a la bacitracina, ¿ya? Entonces, se colocó el disco de bacitracina y no crece alrededor de la bacitracina. Y eso es característico del Streptococcus pyogenes o grupo A. Hay excepciones, hay algunos casos que aparece resistente y es grupo A. ¿Cómo sabemos que es grupo A? Porque se hizo la clasificación serológica, ¿ya? ¿Qué enfermedades produce? Faringitis, vamos a partir desde lo más externo, ya superficial. Faringitis, infecciones en piel, luego más profundo, tejidos blandos, ya sistémico o profundo, bacteremia, estos son secuelas, fiebre reumática y glomerulonefritis. Estos son secuelas de una infección previa. ¿Cuál infección previa? La faringitis, por lo general, o alguna fiebre. Ya vamos a hablar de estas. ¿Cuáles son los factores de virulencia? Estructurales, cápsula, proteína M y ácidos lipoteicoicos. Estos permiten, en el caso de la proteína M y los ácidos lipoteicoicos, adherencia. Y la cápsula, ustedes ya saben que evita la fagocitosis. Ya lo va a fagocitar igual y todo, pero no es destruido dentro del macrófago.
o del polimorfo nuclear. ¿Ya? Y tiene otras cosas más, streptolicina, varias enzimas importantes, ya sobre todo la hialuronidasa, streptokinasa, que destruyen el tejido. Entonces, eso es muy importante de recordar. Acá tienen una tabla resumen de las principales infecciones o manifestaciones clínicas o enfermedades que produce el Streptococcus grupo A o Streptococcus pyogenes. Infecciones superficiales, faringitis, fiebre escarlata o escarlatina, impétigo, ¿ya? Igual produce impétigo, al igual que el Staphylococcus aureus. Tienen algunas diferencias en cuanto a los signos, ¿ya? Pero hasta que no lo veamos en el laboratorio, podría ser o bien un estáfilo o un estrep, ¿ya? Hay médicos que por su experiencia ya pueden cómo diferenciarlos, ¿ya? Entonces lo más frecuente es la faringitis, lo más común. Todos alguna vez padecimos de faringitis probablemente causada por Streptococcus pyogenes. El problema de la faringitis o de la escarlatina es que pueden generar secuelas. ¿Cuáles secuelas? Fiebre reumática, ¿ya? O glomerulonefritis. Si la bacteria, por alguna razón, por alguna injuria o por mala suerte de esa faringitis se complicó y pasa a la sangre, ya esto sí es más grave y puede ser bastante grave, ¿ya? Entonces tenemos bacteremia, sepsis puerperal. Esto también lo puede producir Streptococcus galactiae, ¿ya? Pero también lo puede generar el piógenes. Celulitis, que es el comienzo de una infección del tejido subcutáneo en piel. Y si esto avanza, si esta celulitis no es controlada a tiempo, ya tenemos una fascitis necrotizante. Y esto es mucho más complicado de tratar. Y si ya pasa mucho mayor, tenemos un síndrome de shock tóxico que en la mayoría de los casos tiene una alta letalidad. Las vías de entrada, la entrada y la salida es la misma, son la vía aérea, principalmente respiratoria superior. Y luego podemos tener la diseminación, ¿ya? Y tenemos varias secuelas y otras cosas. Entonces, superficial, tenemos impétigo, erisipela, fiebre escarlata, escarlatina. Si fuera eh, aparato reproductor, en este caso femenino o masculino, en el caso femenino, fiebre puerperal, y en otros casos, por ejemplo, si tenemos lesiones de músculos, tenemos una miositis, después puede llegar a un más profundo, a la fascia, fascitis, eh, profundo también o sistémico, tenemos endocarditis, neumonías, y más externo tenemos otitis, sinusitis, tonsilitis y faringitis, ¿ya? Tonsilitis también es la escarlatina, en otras palabras. Y lo más profundo y peor también podría ser una meningitis. Cabe destacar que es importante que entre el 15 al 20% hay personas portadoras de Streptococcus pyogenes. Bueno, este es un cuadro que resume más o menos igual como el proceso de infección, la vía de entrada, ya el hospedero, y puede haber una infección que no genera nada en el hospedero, queda como una infección silenciosa, que no pasa nada, o puede haber una manifestación clínica que está resumida acá, ¿ya? Entonces la faringitis, la mayoría de las infecciones causadas por el estreptococcus ocurren en pacientes pediátricos y las manifestaciones graves, ya ocurren en los pacientes pediátricos. Y en adultos lo más frecuente es una faringitis, pero que es controlada y no pasa nada más. Obviamente es mejor con tratamiento, ya, con un tratamiento antibiótico para la eliminación. Em, Tenemos todos estos síntomas, ya los tiempos de incubación, los síntomas son prácticamente bastante evidentes, o sea, como obvios, por así decirlo, odinofagia,
Hay una inflamación de la faringe, por lo tanto va a costar respirar, costar deglutir, por lo tanto comer. Otra cosa importante es que se genera una inflamación y secreción de pus, por lo tanto tenemos lesiones purulentas, como las que vemos acá. Entonces ahí es donde se toma la muestra. Lo ideal de esta toma de muestra es que el paciente diga la letra A, como se ve acá en la imagen, y con un bajalenguas se toma ahí rápidamente, porque no podemos tocar la lengua ni otra zona. Si se toca, se contamina la muestra. Posterior a la faringitis tenemos las complicaciones que serían la escarlatina, fiebre reumática, glomerulonefritis, tratamiento penicilina. Impétigo, muy similar a lo que vimos con tafilococo. Escarlatina, la escarlatina se puede confundir con muchas cosas cuando no hay experiencia, ¿ya? Entonces podría ser una infección viral, pero hay diferencias, ¿ya? Hay diferencias dentro de las lesiones, las características, la manifestación, los tiempos, todo eso. Entonces, en el caso de las infecciones por bacterianas, en este caso genera una especie de sarpullido y que es producido por la toxina eritrogénica. Va a generar fiebre, vómitos, dolor abdominal, ¿ya? Y es una diseminación completa en el cuerpo, ¿ya? Genera unas líneas características que por esas líneas quizás podemos diferenciarlas de infecciones virales, ya líneas de Pasteur. Y hay otras cosas más bastante notorias, como por ejemplo la lengua en forma de frambuesa, ¿ya? O de fresa blanca que le dicen. Entonces tenemos este tapiz mucoso, ¿cierto? Que es blanquecino, purulento, y las otras zonas más inflamadas o rojas que se ven, ¿ya? Entonces ahí tenemos como una especie de frutilla blanca o frambuesa también. Esa es una forma que se le dice. Podría confundirse con la erisipela, la escarlatina o fiebre escarlata, ¿ya? Pero la diferencia de la escarlatina con la erisipela, que la erisipela es focalizada y no tenemos el sarpullido como en la escarlatina, ¿ya? No tenemos en todo el cuerpo. También lo produce la toxina eritrogénica, pero es localizada y genera como una especie de celulitis. En realidad esto es lo primero que se va a generar. Ya erisipela, después tenemos celulitis, de celulitis pasamos a fascitis necrotizante. ¿Ya? Entonces acá tenemos la celulitis, es subcutáneo, más profundo, y después tenemos la fascitis necrotizante, que es mucho más complejo, grave. Ya esto se tiene que tratar inmediatamente porque si no empieza a avanzar muy rápido. Hay que hacer una debridación, una debridación quirúrgica. ¿Qué significa esto? Que hay que sacar todo el tejido infectado, hay que retirarlo, ¿ya? Y tratar, porque si no, esto avanza, se necrosa, y si se necrosa, ya o bien se amputa o el paciente se muere. Entonces hay pocas opciones, ¿ya? Entonces acá tenemos lesiones graves. Esto se recupera, ya si el tratamiento es oportuno, hay recuperación, como pueden ver acá. Entonces acá tenemos una herida abierta, probablemente eh, tuvo un accidente, un traumatismo o incluso podría haber sido una IAS, una infección nosocomial. Entonces se trató por alguna operación, pero lamentablemente se infectó y tenemos una fascitis necrotizante. Una vez que se trata esta fascitis con varias cosas, como por ejemplo una cámara hiperbárica, es posible controlar la infección y vemos que ya se empieza a recuperar. Entonces, obviamente tuvo que hacerse un debridamiento quirúrgico aquí, previo, tratar con antibióticos y después hacer todo el otro tipo de tratamiento. Como secuela tenemos la glomerulonefritis y la fiebre reumatoidea. Por lo tanto, puede generar una especie de artritis. ¿Ya? ¿Por qué ocurre esto?
Es porque cuando ocurre una faringitis, eso genera una reacción antígeno-anticuerpo por la respuesta inmunológica natural que tiene la persona, el paciente. Pero lamentablemente esta reacción antígeno-anticuerpo se empiezan a depositar en los riñones y eso a la larga va a generar un problema inflamatorio en el glomérulo que va a llegar con la consecuencia de una glomerulonefritis. Ya, esa es la causa principal. Esto lo dejo por si acaso solamente para que ustedes vean eh, temas de resistencia. Esto del Instituto de Salud Pública, que es el laboratorio de referencia en Chile. ¿Ya? Entonces, para los que no sepan, hay un laboratorio que tiene que ver con todas las infecciones o el control de infecciones a nivel nacional que ocurren en el país. Entonces, este laboratorio es el encargado de mandar algunos instructivos a los laboratorios clínicos, de controlar infecciones localizadas o epidemias que pueden haber, ¿cierto?, en algunas regiones. Entonces, de eso se encarga, ¿ya? Entonces, es el laboratorio de referencia que tenemos a nivel nacional, ¿ya? Y hace un reporte en este caso de la resistencia antimicrobiana para esta especie. Y vemos que afortunadamente no hay resistencia a la penicilina, pero sí hay resistencia a la clinda y a la eritromicina. ¿Ya? Baja, pero hay. Luego tenemos el Streptococcus galactiae. Este no es muy frecuente que lo vayan a ver, salvo o tiene relevancia en pacientes, mujeres embarazadas. Ahí es importante. Entonces, actualmente hay un control muy bueno prenatal en la mujer sobre si está colonizada o no con Streptococcus agalactiae. ¿Ya? Entonces tiene un control, cada tantos meses se hace un cultivo para Streptococcus grupo B. Es importante que no esté colonizada porque al momento del parto o previo al parto o postparto eh, se puede infectar tanto la madre como el hijo, pero en el hijo o hija es más grave la enfermedad o la infección, ¿ya? Entonces, principal enfermedades que están asociadas para el Streptococcus galactiae son las enfermedades neonatales, endometritis, y en el caso de la mujer, infecciones de heridas, ¿ya? También aparecen infecciones de herida, no tan infrecuentes, puede generar también infecciones del tracto urinario, bacteremias, neumonías, infecciones de piel, tejidos blandos. Es menos frecuente, ¿ya? Entonces, lo van a ver con menos frecuencia probablemente cuando estén en el hospital, pero hay casos, ¿ya? Entonces hay que tenerlo bien en consideración. Acá hay un resumen, ¿ya? Acá tienen una página web donde pueden revisar esto. A veces se pueden ver estos videos, ¿ya? De esta, digamos, de este como resumen del Streptococcus galactea, que es como más dinámico, entretenido, podría ser, ¿ya? Pero acá está todo resumido, que es lo que es Streptococcus galactea, ¿ya? Ojo, 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 que en algunas partes de la presentación hay errores que a veces no se pueden evitar porque yo los saqué desde otras fuentes que ya venían con el error. Pero recuerden que el nombre se escribe como sale aquí. Streptococcus, el género con mayúscula, la especie con minúscula. Y como pueden darse cuenta, aquí está en cursiva. No olvidar, ¿ya? Entonces aquí está todo con mayúscula. No es la escritura correcta, pero se ve bonito, pero tiene ese error, ¿ya? Factores de virulencia, cápsula, la metamólisis, ácido lipoteicoico, hialuronidasa. Ya, entonces aquí hay un cuadro de resumen de qué es lo que pasa con la colonización entonces del Streptococcus grupo B y que se le puede transmitir al feto y puede generar un aborto espontáneo, una meningitis, entre varias cosas más. ¿Ya? Entonces acá tenemos
los tipos de infecciones tempranas, ya la fatalidad, esto era hasta el año 70. Desde ahí a la fecha, o sea, ya creo que fue, no me acuerdo yo en qué momento fue así como obligatorio en Chile, pero ya desde los años 80 creo, o 90 se hizo de manera sistemática la vigilancia en mujer embarazada de que no fuera portadora, que no estuviera colonizada, ¿ya? Con el Streptococcus grupo B. Acá tenemos lo mismo, algo breve de resistencia para saber cuáles son los casos. Luego tenemos Streptococcus pneumoniae. Característica importante es que es alfa molítico. Y en este caso ustedes pueden ver que es sensible a la autoquina. También hay excepciones de algunos Streptococcus pneumoniae que son resistentes a la autoquina. Pero esto es para el laboratorio más que nada, ¿ya? Pero algo característico es que es sensible a la autoquina. Entonces, como pueden ver, se ve rojo alrededor, o sea, aquí no hay crecimiento bacteriano, no se ve la alfa-hemólisis. Principalmente neumonías, meningitis, bacterianas son las enfermedades asociadas. Características más de lo mismo. Acá podemos ver cápsula, ¿ya? Eso es importante en la neumonía. Si tiene cápsula, es muy virulento y probablemente puede ser muy grave para el paciente si tiene un Streptococcus neumonía capsulado, ¿ya? Porque esas neumonías son complicadas, a veces fatales. Hay portadores, ya eso hay que tenerlo considerado, hay gente portadora. Principalmente en la faringe está el Streptococcus pneumonia en las personas portadoras, ¿ya? Y entonces lo que se genera primero es la colonización, hay un proceso de transmisión, ¿cierto? Y luego, si ya colonizado, puede llegar entonces a tracto respiratorio inferior y ahí generar una neumonía. De tracto respiratorio inferior se puede pasar a otras partes. Entonces, en superior podemos tener una sinusitis o otitis, ¿ya? Dentro de las patologías que produce. Aquí están los factores de virulencia. Acá tenemos un cuadro resumen de lo que serían las enfermedades que produce. Otro cuadro resumen de las enfermedades. Está un poco desordenado ya, pero ustedes después lo ordenan desde superficiales o tracto respiratorio superior y tracto respiratorio inferior y sistémico, ¿ya? Entonces, otitis superior, sinusitis superior, eh, tracto respiratorio inferior, y después tenemos sistémico, bacteremia, meningitis, endocarditis, artritis. Esta es una secuela, ¿ya? Otra fiebre reumatoide. Algunas características de la resistencia, Streptococcus pneumoniae sí presenta mayor resistencia, incluyendo la penicilina. Entonces, es más complicado de tratar, ¿ya? Más de lo mismo. Luego tenemos el género Enterococcus. Antiguamente era considerado el Streptococcus grupo D, con la clasificación de Lancefield. Posteriormente, con la clasificación o la taxonomía molecular, se dieron cuenta que son géneros diferentes. Y tiene sentido porque por las pruebas bioquímicas igual se nota la diferencia considerable, ¿ya? Entre el género Streptococcus y el Enterococcus. Entonces, como el nombre lo dice, enterointestino, ¿ya? Entonces, es una cocacia gram positiva en cadena, que es parte de la microbiota del intestino, entonces es un patógeno oportunista principalmente. ¿De qué tipo? Nosocomial, ¿ya? Es uno de los patógenos nosocomiales más importantes. Tenemos Staphylococcus aureus y Enterococcus, fecalis o fecio. Acá tenemos las características biológicas, catalasa oxidasa negativa, anaerobio facultativo, el grupo D en la clasificación de Lancefield. Acá hay algo raro, pero hay algunos enterococos que son móviles, que se han descrito, pero en realidad esos enterococos, a pesar de estar dentro del género enterococo, no tienen la forma de cocacia.
Pero no nos compliquemos con eso en realidad porque no son enterococos que aparecen con frecuencia en clínica. Pero para que sepan que siempre hay excepciones, ¿ya? Pero la mayoría de las cocáceas son inmóviles. Uno se queda con eso, ya de origen clínico. Otra cosa importante del enterococo es que es capaz de crecer a 6,5% de sal, ¿ya? Entonces es como un halófilo estricto, si se quiere clasificar un poco, pero, ¿ya? O moderado. Ya tenemos un cuadro resumen de la misma página que salía el Estreptococcus grupo B. A veces se pueden ver estos videos, otras no, ya hay que pagar una suscripción, así que no, probablemente si googlean van a encontrar como este mismo resumen, pero no el acceso a ver todo el video. Bueno, acá habla de las dos principales especies que causan infecciones en los seres humanos, que es Enterococcus fecalis y Enterococcus faecium. Mundialmente, fecalis es el más frecuente, pero en Chile la prevalencia es al revés. Hay más infecciones por faecium que por fecalis. Y en términos de resistencia, es más peligroso faecium que fecalis, porque es más resistente a varios antibióticos. Entonces acá tenemos algunas especies de origen clínico. Estas han sido reportadas igual en seres humanos, pero la prevalencia es muy baja. Ya Casselioflavus, Rifanosus, Apium, Gallinarum. Y los más frecuentes, Fecal y Faecium, por eso están en azul. Pero todos estos se han aislado alguna vez en infecciones humanas. Esto es relleno, es como un dato freak en realidad, para que sepan el origen como histórico o evolutivo en realidad de cuándo aparece Enterococcus, ¿ya? El género Enterococcus o la bacteria en sí. Entonces estamos hablando de la época cámbrica, más o menos, ¿ya? Y aquí está Bagococcus y Carnobacterium. Estos serían las raíces. Después aparece este clado, que dentro de este clado eh, hubo toda esta evolución bacteriana, por así decirlo, hasta que aparece acá arriba el género Enterococcus. O sea, el Fecalis, por ejemplo. Pero aquí está el Faecium. Entonces, todo este clado de acá, todas estas rayas o ramas que salen de aquí, de este punto, es Enterococo. ¿Ya? Entonces, estamos hablando desde 400 millones de años atrás. Ya existía el Enterococo. Bueno, ya mencionamos también que es uno de los principales agentes de infecciones nosocomiales. Hay algunos códigos de algunas cepas, estos son como códigos epidemiológicos más que nada, así que no es necesario que se lo aprendan ni no es relevante en realidad por ahora. ¿Cómo es la vía de infección principalmente? Gastrointestinal, ¿cierto? Entonces aparece por las fecas, contaminación fecal. Y esta contaminación puede llegar a las manos, a los catéteres, a las vías, y así se infecta al ser humano, ¿ya? O sea, tiene que ser externo, es parte de la microbiota del enterococo y, por ejemplo, una operación podría entonces pasar del intestino a otro órgano. O sea, no debería ocurrir eso, pero cuando hay operaciones a veces hay errores humanos ahí de no muy buen manejo de la técnica o por algún error, ¿cierto? Que se pase flora o microbiota que es de un órgano hacia otro y ahí generan el problema de infección nosocomial, ¿ya? Y recuerden que contamina el ambiente, por lo tanto va a estar en zonas inanimadas, ya superficies inanimadas en el suelo, en las barandas, en las camas, en los mesones y en las manos también de personal médico o clínico, enfermeras, médicos, técnicos, paramédicos. También son vectores humanos que contaminan, ¿cierto?, a los pacientes.
Acá tenemos los factores de virulencia. Esta imagen es interesante porque muestra lo que pasa cuando una persona tiene una infección por X motivo y todo el cambio que genera en su mucosa intestinal que afecta y selecciona entonces un grupo de bacterias y en este grupo de bacterias podrían estar los enterococos o otras bacterias en realidad. Ya, entonces, la imagen de la letra A es cuando no hay tratamiento antibiótico. Pero cuando hay tratamiento antibiótico, fíjense en lo que pasa. Matan toda la diversidad bacteriana que había y van seleccionando aquellos que son resistentes al antibiótico y empieza entonces a generar problemas. Ya, entonces esto es muy frecuente. Clostridioides difíciles, pasa esto. ¿Ya? Entonces por eso tenemos infecciones por clostridioides. ¿Ya? Y en el enterococo podría haber algo similar. Las patologías ya están eh, como, como la mayoría de las infecciones en realidad por muchos microorganismos, los extremos de la vida son los más susceptibles. O pacientes que tengan algunos problemas de inmunidad, ya que tengan una baja inmunidad, son los más frecuentes. Eso en general para todos. Infecciones nosocomiales, las más frecuentes son el tracto urinario, torrente sanguíneo o por asociado a cirugía, ya abdominales asociados a cirugía. Las manifestaciones clínicas, bacteremia, endocarditis, septicemia, abscesos. Bueno, acá tenemos más de lo mismo con respecto a las infecciones nosocomiales, porque tenemos enterococos causando infecciones por esto principalmente, ¿ya? Otra forma también de mostrar esto y por qué también se generan infecciones nosocomiales por enterococos vancomicina resistente, que ya esto es mucho más grave. ¿Ya? Otro problema, o sea, no problema, pero la bacteria es así. La bacteria tiene resistencia natural o intrínseca a varios antimicrobianos, cefalosporina, oxacilina, clindamicina, lincomicina. Si se complican con mencionar este nombre, sulfa-metoxazol trimetoprim, pueden decir cotrimoxazol, es lo mismo, ¿ya? Cotrimoxazol, es eso. Y aminoglicósidos, de menor nivel. Entonces, ningún aminoglicósido es útil. Bueno, sí que lo hay, pero en una dosis bien concentrada, ¿ya? Se puede tratar. Y aparte de eso, puede generar resistencia adquirida a varios otros antibióticos, por lo tanto complejiza mucho el tratamiento. ¿Ya? Entonces, ampicilina, clorfenicol, macrólidos, tetraciclina, quinolona, glicopéptidos. Estos son grupos. La ampicilina es un beta-lactámico. Clorfenicol es un grupo antimicrobiano o familia específico. Macrólidos es un grupo o familia. ¿Ya? Macrólidos tenemos eritromicina, por ejemplo. Tetraciclina es un grupo y la tetraciclina también es un antibiótico. Quinolonas es un grupo o familia y ahí tenemos el ácido anhidríxico, norfloxacino, levofloxacino, ciprofloxacino. Glicopéptidos o glucopéptidos tenemos la vancomicina, ya este es uno de los problemas de resistencia o multiresistencia que tiene el género enterococo. Streptograminas, que es un grupo, y también un antibiótico, creo que hay uno solo nomás, que es la polipixina B, si es que no me equivoco. Aminoglicósidos, tenemos varios, gentamicina, por ejemplo, clindamicina. Linezolid es un glicopéptido o glucopéptido, bueno, ahí hay que revisarlo, y daptomicina es específico. Bien, dentro de las especies de importancia clínica tenemos Enterococcus fecalis y acá tenemos las enfermedades asociadas que ya hemos visto varias y que no vamos a entrar en detalles. Y el Enterococcus faecium que como les había mencionado, este es más prevalente en Chile, o sea, la prevalencia es mayor de faecium versus fecalis. Y este es más peligroso porque tiende a ser más
multiresistente que el fécris. Bueno, espero que con esto le haya sido de utilidad y le haya quedado más o menos claro la presentación de hoy. ¿Ya? Bueno, que tengan buena semana. Nos vemos.